Bueno, ese segmento se lo vamos a dedicar a nuestra querida gente de Santa Ana y de Club Deportivo FAS. No únicamente el señor Manuel Salazar, luego de una investigación exhaustiva, prácticamente entrando en las entrañas de la institución tigrilla, no únicamente descubrió y sabe de primera mano cuál va a ser el primer 11 titular hipotético para el regreso de Club Deportivo FAS. No únicamente tiene esa información, sino que además tiene información de un nuevo fichaje que aún no se anuncia y que está casi sentado o casi, de hecho, firmado para el cuadro tigrillo. Así es que, bueno, el señor Manuel Salazar ha preparado este análisis que tendremos en la esquina, donde vamos a verificar algunas cuestiones de Club Deportivo FAS para la próxima campaña, entendiendo obviamente que falta aún para el regreso del fútbol y que, bueno, aún está por desarrollarse ese tema. Pero entrémosle de lleno a materia, Manolo. Por favor, quiero escuchar noticias de FAS, que la gente también quiere. Sí, es un gran equipo, es un equipo que se ha armado muy bien, sabía cuáles eran las deficiencias que tenía en el torneo anterior y vamos a jugar un poco a hacer el Zarco Rodríguez, ¿no? Bueno, juegue. Jorge Humberto, pues al final es un entrenador que nosotros sabemos cuál es su idea y partiendo de esa idea, pues vamos a ponernos en sus zapatos y vamos a ver cuál podría ser el 11 inicial. ¿Cuál es la idea del Zarco para entrar en materia? Un 4-1-4-1. Ya, un 4-1-4-1 que a veces puede convertirse en un 4-2-3-1, atacando siempre con un punto y llegando muy bien por los extremos. Veámoslo entonces, mi querido Manolo. Iniciamos con el portero, arquero también de selección nacional. Cuidado con la chaqueta. Arquero también de selección nacional, Kevin Caravantes. Él podría ser, es también garantía. Central regresa de Metapan, Raúl Renderos y luego en compañía Xavier García. Xavier García que es ya también una garantía para el equipo, es el capitán del equipo y pues eso pues lo hemos puesto de una manera diferente también en su color y pues esto sería la línea de centrales. Recordemos que también deja el equipo Edson Doné, Eder Moscoso y pues Raúl Renderos podría cubrir. ¿Quiénes más están en esa posición? Pues también está Mauricio Cuellar como para poder tener una rotación. El lateral derecho es Ibsen Castro, lo sabemos, Ibsen Castro, ya vamos a hablar acerca de cuáles podrían ser las rotaciones. Alguien nuevo que llega también al equipo es Andrés Florejaco. Andrés Florejaco podría ocuparse también de esa posición de lateral izquierdo y esa sería la línea de 4 de Jorge Humberto El Zarco Rodríguez. Digamos que hasta acá, predecible. Predecible por los que han llegado. Sí, la cuestión de nombres, ¿no? Así es. Estamos hablando de un ex capitán que vuelve al equipo y de quizá uno de los puntos que tenía que mejorar un poquito, apretar un poquito FAS. Estaba Diego Chávez teniendo una muy buena competencia, pero podía apretar y para ello llega Florejaco, ¿no? Así es. Andrés Florejaco también está Alberto. Que ha sido campeón también. Ha sido campeón también. Y ya ha formado parte de un grande también como es Alianza. Vamos entonces, tiene que mencionar Alianza, ¿no? Vamos entonces a platicar de la contención. Es una posición complicada porque juega solo en el esquema de El Zarco Rodríguez. Sí, que recibe ayuda también de un interior, que ya vamos a ver quién podría ser, pero hay muchos en disputa por esta posición, hay 3 de hecho en disputa por una sola posición. Nos quedamos con Brian Landaverde. Brian Landaverde sería el anclaje, es jugador también que ya tuvo participación en la última final que FAS tuvo y luchó, y pues es un jugador con una demarcación de recuperación. Ya, entonces, pero acá también está el caso de Chihuila. Está el caso de Chihuila, que llega Maya, también. Y que lo puede hacer bien ahí. Lo puede hacer ahí. Erivan en su caso. Erivan también. Bueno, entonces estamos hablando de varios nombres que podrían formar parte de eso. Lo bueno de Erivan específicamente y de Julio es que además de jugar como 5, pueden hacerlos como interiores. Como en caso interiores de ser necesario. También. Igual incluso Chihuila también. Chihuila déjamelo en el 5, pero bueno, una cuestión de gusto. Vamos entonces con los interiores. El interior por izquierda, esta es su posición para mí, Julio Amaya. Esta es su posición. Él muchas veces ha sido llevado a jugar como extremo, pero para mí esta es la posición. Un hombre con muy buen pie, jugaría como interior por izquierda. Y otro que vuelve a su posición para mí es Guillermo Estradela. Guillermo Estradela, encuentra, ¿no? Después de un tiempo. Que la ha jugado como todocampista. Como todocampista, así es. Entonces Guillermo Estradela podría jugar como interior. Recordemos que en donde tenía problemas la temporada pasada el Zarco Rodríguez como extremos, y en ese caso pues tuvo que recurrir también a un Marvin Aranda, etcétera. Ahora le sobran extremos. Ahora le sobran extremos y vaya extremo el que contrató, un Luis Rodríguez, que en su momento, sabemos la participación que tuvo en Jocoro el campeonato anterior, y por el lado derecho, Wilma Torres. Vaya extremos los que tiene ahora, ¿no? En este caso también podría rotar con
Marvin Aranda también. Correcto. En esta posición. Bueno, pero sí, hay un peldaño arriba, peldaño ¿no? arriba. Sí se ve una diferencia marcada. Rodríguez, Es un que fue equipazo. uno de los máximos asistidores del torneo pasado, y Wilma, que ha sido campeón en repetidas ocasiones en el fútbol nacional, ¿no? Así es. Pero bueno, Y llegamos a una posición en la que todos podríamos decir, bueno, hizo la contratación del máximo goleador, Diego Areco, pero hay un jugador que ya también está en negociaciones bastante avanzadas con el equipo y que es muy probable que llegue al equipo, y es el caso de Luis Perea. Recordemos la buena actuación que ha tenido Luis Perea con Club Deportivo FAS, y es posible que esto se realice. Es un gran jugador, es un gran delantero que ha dejado un muy buen recuerdo en Club Deportivo. Ahora, esta es información obtenida de las entrañas del Club Deportivo FAS. De las entrañas del Eso Club quiere Deportivo. decir que la discusión con respecto a Peñaranda, Areco y Perea es una que va a existir, man. Va a existir, exactamente. Y más aún va a existir eso porque recordemos la idea que tiene el Zarco Rodríguez. Si mantiene su idea, si es que mantiene su idea, porque las herramientas que hoy tiene son diferentes, Sí. pero si mantiene su idea de jugar con un solo delantero, esa discusión va a ser permanente, entre Raúl Peñaranda, entre Diego Areco y entre Luis Perea. Y a eso sumarle que está Mayer Gil también como Mayer Gil. parte de las De las escuadra, opciones, ¿no? Claro. también Mayer Gil es alguien que se siente mucho más cómodo jugando como extremo por izquierda, según palabras del mismo jugador. Es alguien que se siente cómodo también pudiendo entrar por fuera, ¿no? Entrar en la posición de Luis Rodríguez. ¿En qué tipo de esquema podríamos ver una dupla de delanteros? Un Areco con un Perea, porque tengamos en cuenta una cuestión táctica de Areco, Claro. así como lo puede hacer de 10, yo me atrevo a decir que puedo jugar acompañado como segundo delantero. Así es. Así lo puede hacer de 9, evidentemente, ¿no? Así es. En ese caso, en el caso de que tengamos que sacrificar a uno de los volantes para poder tener a otro en ataque, el sacrificado podría ser Wilma Torres. Vamos a irnos de un solo a la pizarra. Hemos hecho un par de modificaciones. Este podría ser el dibujo táctico con un 4-4-2, en donde el que abandonó es Wilma Torres, el que vuelve a posición como extremo es Guillermo Estradela, y arriba ahora dos nueves fijos, como son el caso de Luis Perea y Diego Areco. Conociendo al Zarco, ¿qué tan probable es ver un 4-4-2 por parte de Lo hizo en algunos momentos con Alianza, momentos en los que el equipo necesitaba atacar un poco más y necesitaba fijar a los centrales, ¿no? Esto es una variante que también utilizó en Alianza, cuando en algún momento jugaba en ese entonces. Podría estar jugando Peñaranda con, no recuerdo quién era en aquel entonces, pero en pocas ocasiones, en algunas ocasiones lo utilizó para poder atacar con dos jugadores en punta. Bueno, y El Puma Peña, por ejemplo. Puma Peña, ¿no? El Puma Claro. Peña con Peñaranda. También, si no me equivoco, Ramos estuvo en su momento, ¿no? El Pito Ramos entiendo que regresa No, Pito cuando Ramos lo pide ya después. lo pide después. Llega después del exactamente. proceso de Zarco, tenés razón. Bueno, hay un tema que acá me llama mucho la atención también, Manolo, y es que si nos vamos a basar en estructuras que tienen dos carrileros por lado o dos extremos por lado, sí se está desnudando mucho el centro del campo en cuanto Sí, a la ¿no? construcción. Así Entendiendo que cuando jugamos con la línea anterior, tenemos, por ejemplo, a Estradela como interior, Sí. digamos que tanto Amaya como Estradela tienen la versatilidad de poder atacar por el Claro. centro. Pero en el caso de jugar tan abiertos Sí. y no tener nadie en el centro del campo que pueda hacer ese hilo conductor hacia adelante, yo veo, por ejemplo, el esquema o el roster de jugadores de FAS, Sí. y no encuentro quien pueda jugar de 10 como De tal, de enganche. 10 puro, como constructor de fútbol para este equipo. Lo que sucedía- Por dentro, ¿no? Porque por fuera sobran nombres. Sí, recordemos que cuando estaba Eric Dawson Prado o cuando estuvo Guillermo Rivera, jugaron de esta forma, jugó de esta forma. Recordemos que lo que sucedía era que Guillermo Estradela utilizaba una posición de interior y quien utilizaba posición de extremo en ese caso era Ibsen Castro, Claro. cuando tenían la posesión de la pelota. Pero ¿qué es lo que pasaba también? En media cancha no solamente estaban jugadores como de doble 5, sino que también tenías un box to box que era Marvin Ramos. Ahora ya no está. Marvin Ramos ahora ya no está. Y estos dos son un poco más estáticos, el caso de Julio Amaya y el caso de Brian Landaverde. Bueno, yo sí veo mucho nombre que dentro de este tipo de posibilidades sobra. Ok. ¿Qué va a pasar con Josué Rivera? Bueno, el caso de Josué Rivera es un caso que habría que preocuparse en el caso de estando en los zapatos de Josué Rivera. Recordemos que también... Porque vámonos a la delantera, ¿no? Josué juega Sí. como delantero y punto. Sí. Tenemos nombres como Luis Perea, Diego Areco, Peñaranda, etcétera. Es un muchacho con mucho talento. Claro. En aquel momento también tenía mucha competencia. Estaba también Jason Quiñones. Cierto. En aquel entonces estaba Brian Hill y terminó jugando la Titular. final.
es un, como se le denomina en el fútbol, un cuerudo en la cancha, ¿no? Entonces es un jugador que también podría, a base de esfuerzo, ganarse un espacio. ¿Qué pasaría? Lo otro es, ¿qué pasaría si el equipo necesita alcanzar una victoria? Y podríamos hablar de que en el caso de que necesite arriesgar muchísimo más, podría hacer un rombo. Y sacamos uno de los mixtos o un 5 y nos quedamos con 5 jugadores al ataque. 2 extremos, un creador, que en esto sería Estradela, y 2 delanteros. Así es. Bueno, señoras, acá vamos a quedar entonces con este análisis de Club Deportivo FAS. Gran trabajo, Manolo. A la gente de Santa Ana, insisto, esa es información obtenida de las entrañas de Club Deportivo FAS. Vamos a ir del otro lado porque no sé qué sucede. A ver. Ya nos vamos, hijo. Aparentemente se acabó y nos quedamos sin conocer los ganadores del mejor gol y de la mejor figura, pero mañana se lo tenemos. ¿Por qué no? Hey, nos tomamos un receso 23 horas. Nos vemos mañana con más de La Polémica. Un abrazo. Buenas noches.